Pido disculpas por no asistir al acto. Por ello, a modo de descargo, he pensado hacer públicas las ideas que tenía la intención de exponer durante la presentación, haciendo con ellas una breve síntesis de 45 años de mi intermitente dedicación a Beltrán. Si alguna cosa me puedo reprochar es que soy tozudo, muy tozudo, ya que en el caso concreto de Beltrán, que nos ocupa, se trata de mi tercer intento al llevar bregando con su vida pública o privada desde 1975. De hecho, el primero de aquellos intentos culminó tras 6 años de investigación en 1981, con la publicación del esquinazo Perfil de un luchador, consecuencia de haber quedado la obra finalista en el premio Joaquín Costa de aquel año, patrocinado en aquella ocasión por la editorial Unali, que en aquel entonces editaba la Gran Enciclopedia Aragonesa. El segundo culminó en 2002 con Beltrán el Esquinazao, un trabajo editado en Jaca por Pirineu, y el tercero, el Esquinazao epistolario del exilio 1945-1957, que hoy glosamos, apareció en 2020, que en esta ocasión lo ha sido gracias al interés y la complicidad de los amigos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Batallón Cinco Viñas. El mismo batallón en el que mi padre, Ignacio Gascón Franco, se alistó al formarse la unidad en Caspe, combatiendo en la toma de Navín o participando de forma activa en la sublevación del batallón, para poco después pasar a la Escuela de Guerra, donde fue nombrado sargento, pasando a ser destinado al 72 Brigada Mixta, con la que combatió en Bielsa. Unidad con la que continuará luchando en el Ebro, atravesándolo en 2 ocasiones, y la última a nado, con los restos de su batallón. O en Cataluña hasta el final de la guerra y su retirada definitiva a Francia, no sin antes apuntarse voluntario a una batería de costas. En los 2 primeros trabajos conté de forma incondicional con la ayuda y el apoyo de Roengel Edison Beltrán, el hijo de Barón de Beltrán, del que conocí su vida y su existencia o su oficio en un artículo dedicado a la sublevación de Jaca que publicó un historiador franquista, Ricardo de la Cierva, en 1970 y en Barcelona, y dentro de la conocida revista Historia y Vida. En él, la Cierva se quejaba amargamente de que Roengel no había querido saber nada con él ni de su trabajo, lo que para mí ya constituyó casi un primer reto. Y como en aquel tiempo no existía internet, pude dar con su dirección o su teléfono particular mediante los listines de Telefónica que consulté en la central de Barcelona. Y tras escribir una larga carta de presentación en la que explicaba los motivos de mi interés por su padre, que complementé con un par de largas llamadas telefónicas, yo que no tenía nunca coche, decidí plantarme en Jaca por mis propios medios, o sea, en tren, con canfranero incluido. Y los 2 primeros trabajos conté de forma incondicional con el respaldo y apoyo de Roger Edison Beltrán, el hijo de Barón de Beltrán, del que conocí su existencia e incluso su oficio por un artículo dedicado a la sublevación de Jaca que publicó el historiador franquista Ricardo de la Cierva en 1970 en Barcelona, dentro de la conocida revista Historia y Vida. En él, de la Cierva se quejaba amargamente de que Roger no había querido saber nada de él ni de su trabajo, lo que para mí constituyó en principio un primer reto. Como en aquel tiempo no existía internet, pude dar con su dirección o con su teléfono particular mediante los listines de Telefónica que consulté en su central de Barcelona. Y tras escribir una larga carta explicándole de presentación donde le explicaba los motivos de mi interés por su padre, que complementé después con un par de largas llamadas telefónicas, ya que yo, que nunca había tenido coche, decidí plantarme en Jaca por mis propios medios, o sea, por tren, con canfranero incluido. Y de aquella forma conocí personalmente a Roegen como a su hermana Esther, o a la madre de ambos, la señora Teodora Viscos, a sus 2 hijos, Antonio y Manolo, en aquel tiempo 2 niños, y a su esposa Adela, que cariñosamente lo llamaba Rogelio, porque los fascistas habían obligado a su madre a cambiar el nombre no santo
y cristiano del niño por otro más normal. Historia que sucedió durante la estancia de aquella familia en las cárceles franquistas. Detención que se alargó casi 3 años, tanto para la esposa Beltrán como para los 2 niños pequeños. Corriendo la familia por 3 oscuras prisiones. Así Teodora, que era una mujer muy huesona, le dijo a la dura monja carcelaria que si tenía que cambiarle el nombre a su niño, le gustaría poner el de José Antonio, como el de José Antonio ese, matizó, refiriéndose de forma implícita, aunque jocosa, al fundador de la Falange Española. La monja se puso más contenta con las castañuelas, sin reparar, la inocente, que ambos nombres, José y Antonio, correspondían en realidad a los nombres de los 2 abuelos. Nombre original que Röntgen tuvo que recuperar por vía judicial a la llegada de la democracia. Una cosa es cierta. Durante mis primeras entrevistas en Jaca, se estableció entre ambos un fuerte vínculo personal que duró desde aquellas fechas hasta su lamentable desaparición definitiva el 24 de septiembre del 2015, llegando a decirme en más de una ocasión, de forma a la par cariñosa y zumbona, que yo estaba enamorado de su padre. Sí. Y el motivo era que durante muchas entrevistas habíamos estado desmenuzando juntos la vida y las andanzas de Beltrán, desde su más tierna infancia hasta su muerte definitiva en México. Y en gran parte gracias a Teodora, la esposa de Beltrán, con la que mantuve largas charlas de horas, encerrados ambos en su feudo, la cocina, en la que se apoyaba para poder hablarme. Y en mi caso lo ha estado con una promesa previa que me había tenido que darle y que tuvo que cumplir a rajatabla, la que no tenía que explicar a su hijo determinados episodios de la vida de su padre, al ser historias de carácter íntimo de la pareja. La infancia de Beltrán en Canfrán se pudo recuperar gracias a su propia familia, ya que sus primos conservaban las fotos de su tierna infancia, de sus primeras andanzas americanas en el rancho de Arizona o con la Legión Americana durante la Primera Guerra Mundial. Y el propio amigo Röntgen, que era en aquel entonces un gran aficionado a la fotografía en blanco y negro, acabó instalando en su cuarto de baño un laboratorio fotográfico con todo permanente, con todos los artilugios necesarios, donde podía realizar las copias de las fotos que no paraban de llegar. Fotos que de forma periódica me remitía a Barcelona vía correos catalogados a conciencia. Afición a la fotografía que sin duda había heredado de su padre, ya que éste siempre andó corriendo por el mundo armado, comillas, lo de armado, con una máquina fotográfica y escribiendo con una pluma estilográfica al reverso de ellas la correspondiente explicación. Fotos que Beltrán se las ingeniaba para que más tarde le llegaran a su propia familia, a modo de excusa de su vida solitaria. Hecho que después nos permitió reseguirlo con detalle incluso en los momentos más oscuros de su larga trayectoria. Gracias también a los contactos de Röntgen, se pudo recuperar, con la complicidad de la familia del fotógrafo local Francisco de las Heras, muchas de las imágenes de la sublevación de Jaca, de 1930, que protagonizó tanto Fermín Galán como el propio Beltrán, que hasta entonces habían permanecido inéditas y que ahora corren en común sin que nadie se digne a citar la fuente primera. También por mediación de Röntgen pude conectar con gentes de Jaca o de sus inmediaciones, que durante la sublevación o durante la guerra habían conocido o tratado Beltrán, de un bando o de otro, y jamás tuvo problema alguno a lograr hablar con todo el mundo, sin cortapisas, de ningún tipo, aportando casi todos algo, incluido un antiguo embajador franquista que en su día había firmado Beltrán un oportuno pasaporte. El mismo Röntgen logró también que viajaran desde Francia 2 viejos amigos y camaradas de Beltrán,
Hilario Borao y Ricardo Sánchez, el de Bayona, ambos amigos de Canfrán, que lo acompañaron durante toda su guerra en la 43 División. En la dura época del Maquis o a su salida del PCE y hasta su marcha final a México, que sin dudar un minuto nos aportaron fotos, documentos y su impagable memoria, que a veces de forma interesada les flojeaba un poco cuando se hablaba del Maquis. Porque en la época, es que España, en aquel tiempo, la democracia todavía estaba muy tierna y el sigilo de desconfianza todavía reinaba. Historias que después Röntgen y yo discutíamos a fondo, intentando encajarlas en su vida o la de su madre, a modos de punto de referencia temporal, teniendo en cuenta que sus vidas habían quedado marcadas por un desastroso rastro de cárceles franquistas, de desprecio y de miseria tanto moral como económica, consecuencia de haber sido para los vencedores la familia del terrible Beltrán, el Rojo. Ejercicio que sirvió para que Roger se pudiera ir sobreponiendo del peso que para él había significado, siendo un niño, el tener que ser a la fuerza el cabeza de familia varón, resultarse el sustituto involuntario de un padre ausente desde 1966, que primero estaba en la guerra, después en Rusia, más tarde en la guerrilla y al final en México, al que vio en persona en un par de ocasiones, y al que en el fondo casi odiaba por su abandono familiar. O al ser Beltrán para todo el mundo el héroe que hoy celebramos y que para él era casi un desconocido. Actitud que cambió en parte al conocer con detalle las vivencias de su progenitor, que hasta entonces ignoraba, ya que nadie se las había explicado, lo que representó para él una catarsis. Durante aquel mismo tiempo, no se olvide que la presente historia tuvo lugar durante la transición española, una época muy ambigua, pero momento en que se intentó aprovechar, ya que en un rasgo de inconsciencia por mi parte, se me ocurrió pedir por carta y por morro la ficha policial de Beltrán a la Dirección General de Seguridad de Madrid. Misiva que la institución contestó con un escrito, pero sin membrete y sin remitente. Eso sí, adjuntando una cuartilla mecanografía con la síntesis de la misma, que encima coincidía a grandes rasgos con la realidad que nosotros conocíamos. ¿Cómo deberían reírse aquellos miembros de la Brigada Político-Social al recordar el tema? Al legalizarse el PC, en 1977, tuvo ocasión de conocer en persona a destacados dirigentes, que en algún caso se negaron en redondo a hablar de Beltrán, mientras que en otros más dicharacheros dieron detalles del cómo o quién quiso eliminarlo, pero no del porqué. En otro caso más no dejaron de hablar al testigo, que estaba poco menos que secuestrada y con una guardia permanente, porque ella, ya mayor, seguía siendo textual marxista-leninista, y el partido era entonces eurocomunista, según explicó con detalle y sin inmutarse un conocido diputado del PSUV que hizo de intermediario en aquella gestión. Momento también el que tuve la gran suerte de asistir a la llegada del archivo del PC a Madrid, que venía procedente de Moscú, en el local de la calle Peligros, encontrando en una de las cajas recién abierta cierto expediente que pude fotocopiar sin más pegas, y que era precisamente mi objetivo. Se trataba del trabajo realizado por Beltrán en la Academia Militar Frunze de Moscú durante la Segunda Guerra Mundial, del que llevaba años oyendo hablar, titulado Acciones defensivas de la 43 División en el Pirineo Aragonés, referido a la Bolsa de Bielsa, pero en aquella ocasión, en todo caso, es un relato escrito de puño y letra por su protagonista, Beltrán. En aquellos mismos días conocí en Madrid a Elena Legaz, más conocida como La Rubia, su segunda compañera sentimental, que lo acompañó durante toda la guerra y después durante toda su estancia en la URSS. La misma que le dio a Beltrán su tercer hijo, mejor dicho, su otra hija, Olga Beltrán Legaz. Familia rusa que Beltrán perdió totalmente tras su salida a la brava del PC en octubre de 1947. Y es que el partido era el partido, según me parafraseó cabizbajo un viejo militante, que después me explicaría que la salida del partido de Beltrán no fue tal,
ya que había sido expulsado directamente a causa de un cambalache de medias de nylon y de café de contrabando. Porque al parecer se dedicaba en parte a este tipo de actividad movido por la miseria. El testigo era entonces muy conocido en su medio por el apelativo del mangas, al ser propenso al chaqueteo, o la intoxicación como fue en aquel caso. Elena Legaz, durante nuestras charlas, aportó detalles de su vida con Beltrán a lo largo de 10 años, pero muchos de ellos murmurados en una desangelada y fría parada de autobús en la humilde barriada de Entrevías de Madrid, porque en aquel momento estaba casada con un dirigente del PC muy poco amigo de Beltrán, en lo que había resultado ser un matrimonio de conveniencia, ya que en presencia del cónyuge no pudo hablar libremente de su ex compañero. Y 30 años más tarde, Elena me confesó llorando que ella todavía seguía como el primer día enamorada de Beltrán. Concluido y consensuado el libro, con Röntgen se presentó al premio Joaquín Costa de 1981, que quedó finalista al considerar el jurado que el ganador tenía que ser una obra referida al nacionalismo aragonés, que en aquel momento estaba en auge. Y por lo menos eso es lo que pensaban algunos cuantos. El veredicto final se dio en el popular restaurante El Cachirulo de Zaragoza, presidido por el médico y historiador Pedro Larín Entrado. En los días que el libro tenía que haber salido, en la imprenta, envuelto con una faja con la bandera republicana, a modo de homenaje al republicano Beltrán, al menos así se había pactado por las partes, tuvo lugar el abominable golpe de Estado de Tejero, momento en que la editorial se echó para atrás de aquel pacto, aduciendo al director de la colección que como él suponía que estaba en las listas de los golpistas, por si las moscas no quería significarse más, y además con una bandera. Y por ello se había decidido que el libro, al salir de las librerías, a modo de disculpa de aquella reculada, se le ponía una faja compuesta con la bandera de Aragón. Detalle que a Beltrán, de haber estado vivo, le hubiera dejado más bien indiferente. Al resaltar un par de hechos más. Durante la elaboración de la obra, mi teléfono particular estuvo varias temporadas intervenido, teniendo en cuenta que en aquel entonces no estaba precisamente a mi nombre. Otro detalle inquietante fue que en aquel mismo tiempo se me acercaron varios personajes que decían haber conocido en vida a Beltrán, y que al final no eran quienes afirmaban ser, eran otros. Se habla ya que de la salida del libro al mercado sufrí varias amenazas telefónicas vertidas por voces anónimas, dando así la impresión de que en la España de aquel tiempo era sumamente arriesgado y peligroso investigar nuestra historia reciente. En el caso de la segunda edición, la de 2002, en ella se intentó por las partes suplir las carencias de la primera, añadiendo detalles o puliendo otros, que con el paso del tiempo estaban en aquel tiempo más que ilustrados. Y muy en particular, dando realce al material fotográfico, que en la primera edición, por motivos de costes, había quedado bastante desangelado. En aquel mismo tiempo falleció Teodora Vescos, la esposa de Beltrán, momento en que Röntgen, muy enfadado, me telefoneó, explicándome que su madre había estado guardando para sí múltiples papeles de su padre que, al parecer, Beltrán le había estado pasando por debajo de mano de forma previsora a su esposa, y en particular documentación suya de la época de Francia, lo que permitía reconstruir la vida laboral de Beltrán al otro lado de la frontera, que demostraba más allá de toda duda que el revolucionario rojo no vivía a expensas del oro de Moscú, sino honradamente de sus duros trabajos en la montaña francesa, claro. En los intermedios se había conseguido recuperar la comunicación con un primo hermano, Lázaro Beltrán, que vivía desde hacía muchos años en México, el mismo que un tiempo antes nos había proporcionado un sinfín de fotos, las últimas, y mucha correspondencia mantenida entre ambos, lo que había permitido reconstruir en cierta manera las posteriores andanzas de Beltrán en México.
documentación que hubo que devolver y que en este tiempo actual se puede considerar perdida, para siempre, al haber desaparecido aquella familia, concretamente toda la rama familiar de los Beltranes. También en aquel mismo tiempo aterrizó por Barcelona, procedente de México, Carmen Parga, la vida de Manuel Tagüeña, jefe del 15 Cuerpo de Ejército Republicano del Ebro, con el que Beltrán había mantenido y entabló relación primero en la URSS y después en el propio México. Fue por ello que una vez muerto Beltrán, en 1960, Tagüeña lo defendió a capa de espada por unas infamantes acusaciones lanzadas por el líder socialista Indalecio Prieto, que tuvo la desfachatez de acusar públicamente a Beltrán de haber sido un agente secreto a sueldo de los servicios secretos norteamericanos. Acusaciones con las que Prieto trató de encubrir el fracaso de sus propias gestiones ante el Departamento de Estado norteamericano, tal como lo replicó Tagüeña por escrito en la prensa mexicana. O sea, ni muerto se le respetaba ya. La misma Carmen Parga, que fue la que se hizo cargo de Beltrán en el Hospital Español de la Ciudad de México, hasta el momento de su deceso. La misma persona que se encargó de avisar al NLA en la URSS de la enfermedad y de la muerte de Beltrán, con telegrama incluido. Y gracias a ella también se pudo reconstruir los últimos días del calvario de Beltrán. Tiempo después, unas buenas amigas catalanas de paso por México consiguieron una foto de la tumba de Beltrán en el cementerio español. Tumba que de forma sorpresiva compartía con un amigo suyo de Jaca, José Ferrer, el soldadillo. La historia del actual trabajo es mucho más simple. Concluida la investigación del segundo trabajo, en uno de mis desplazamientos por motivos laborales a Madrid, se me pasó por la cabeza la idea de visitar una exposición que se estaba realizando en el Retiro sobre el exilio español en México, patrocinada en aquel caso por la Fundación Pablo Iglesias. Momento que aprovechaba para preguntar, a modo de tipo curiosidad, sobre los fondos mexicanos del exilio que tenían aquella fundación en España. Al darme a conocer y saber que yo era el biógrafo de Beltrán, se me sugirió si podía donarles para su fundación un ejemplar del mismo, a lo que asentí. Momento que se me comunicó que por una casualidad de aquellas, ellos tenían en su archivo los papeles del antiguo diputado socialista por Jaca, Julián Borderas, un amigo de Beltrán. Y entre aquellos papeles había un buen puñado de cartas intercambiadas entre Beltrán y Borderas a lo largo de un montón de años, preguntándome si yo estaría interesado en ellas. Y de ser así, la fundación me podía proporcionar una copia de las mismas. Y así quedó cerrado el trato, libro por cartas, con la única condición de que si yo las hacía públicas, me agradecerían que las citara como propietarios ellos de la documentación y que además les remitieran un ejemplar para su archivo y biblioteca. Y así quedamos. Al recibir las copias, inmediatamente le remití copia de las mismas a Roentgen, cuyo comentario sobre las mismas fue escueto y cortante. ¿Ves? Es lo mismo que explicaba mi madre, que mi padre en el fondo fue un desgraciado, porque todo el mundo en el exilio se había sentado, menos él, que acabó pobre y abandonado a la familia en México. Y todo por sus ideales. Y al decirle que yo en algún momento de mi vida tenía intención de hacerla de su padre, con aquellas fotocopias, me contestó displicente. Tú mismo, colega. Y justamente han sido aquellas mismas fotocopias, ya antiguas, las que han estado durmiendo casi el sueño de los justos durante casi 15 años, las que ahora, gracias a la buena voluntad de los amigos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Batallón Cinco Villas, han visto la luz en la imprenta en este mismo año de 2020. Por ello, desde aquí, a todos, gracias, además por todo, incluidos también los ausentes, que en estos tiempos que corren ya son casi mayoría, al sumar más de medio centenar los que faltan. Gracias también por su infinita paciencia, al permitirme recuperar para ustedes
la vida de un hombre que en el mundo se llamó Antonio Beltrán Casaña, ahora más conocido por su apodo del Esquinazao, un apodo que tanto Anacletas Casaña, su madre, como Teodora, su esposa, odiaban con toda su alma porque para ellas el hombre se llamaba Antonio Beltrán. Gracias.